Hoy tenemos una historia que podría titularse Cuando intentas lanzar fango y terminas enterrado en tu propia trampa. Porque eso es exactamente lo que ha pasado con el último y patético intento de Pedro Sánchez y su delegación en Madrid de atacar a Isabel Díaz Ayuso. Al parecer, Sánchez pensó que sería buena idea enviar a su delegado en Madrid a protagonizar un numerito cargado de insultos, provocaciones y, como no, un poquito de victimismo de ese que tanto les gusta a la izquierda. El objetivo, llamar fango a Ayuso en público, con la esperanza de que la presidenta madrileña saltara y, de paso, desviar la atención de los problemas reales del gobierno. Pero, ¡ay, amigo! Le salió el tiro por la culata. Todo comenzó con un discurso que, sinceramente, daba vergüenza ajena. El delegado del gobierno en Madrid, con un tono de indignación impostada digno de un mal actor de teatro, se dedicó a acusar a Ayuso de ser fango, de representar todo lo malo de la política y, como no, de ser la culpable de todos los males habidos y por haber en España. Un discurso lleno de palabras vacías, mucha gesticulación y ni una sola propuesta o idea que valiera la pena. Porque claro, cuando no tienes argumentos, lo único que te queda es el insulto. Pero lo que no se esperaban era la respuesta de Ayuso, que, como siempre, les dio una lección de elegancia, claridad y contundencia. Mientras el delegado seguía escupiendo su monólogo lleno de frases prefabricadas, Ayuso simplemente esperó. No interrumpió, no se alteró, no cayó en su juego. Porque si algo tiene claro la presidenta madrileña, es que el ruido no vale de nada si no tienes nada que decir. Y cuando llegó su turno, desmontó una por una todas las acusaciones con una tranquilidad que debió hacer hervir de rabia a sus adversarios. Porque esa es la diferencia entre Ayuso y la izquierda. Mientras ellos gritan y señalan con el dedo, ella responde con datos, con hechos y con una claridad que deja en evidencia la mediocridad de los ataques que recibe. La mejor parte llegó cuando Ayuso decidió devolverles la pelota, pero no con insultos ni provocaciones, sino con verdades tan contundentes que debieron retumbar en Moncloa. Fango es mentir a los ciudadanos prometiendo lo que no se cumple, dijo, en referencia a las innumerables promesas incumplidas de Sánchez y su equipo. Fango es utilizar las instituciones públicas para hacer propaganda política, continuó, recordando que el delegado del gobierno no está ahí para hacer campaña contra ella, sino para gestionar los asuntos de Madrid, cosa que, evidentemente, no está haciendo. Y es que, si hablamos de fango, pocos pueden competir con este gobierno. Fango es gestionar tarde y mal los fondos europeos, dejando muchas empresas y autónomos al borde del abismo mientras Sánchez pasea por Europa vendiendo humo. Fango es subir los impuestos a la clase media, mientras se destinan millones a ministerios que no sirven para nada. Fango es utilizar a los medios afines para lanzar ataques personales contra tus adversarios, en lugar de aceptar críticas y trabajar para solucionar los problemas del país. Pero claro, todo esto no lo van a reconocer, porque para ellos el fango es solo lo que dicen los demás, nunca lo que hacen ellos. Lo más divertido de todo esto es que, al final, el intento de provocar a Ayuso no hizo más que fortalecerla. Cada ataque, cada insulto, cada descalificación que recibe, solo sirve para demostrar una cosa, que la izquierda le tiene miedo. Porque Ayuso representa todo lo que ellos no pueden controlar. Una líder que no depende de las subvenciones ni de los medios afines, que no tiene miedo de enfrentarse al poder establecido y que, lo más importante, conecta con la gente de una manera que ellos no pueden entender. Mientras ellos intentan imponer su narrativa a base de gritos y manipulaciones, Ayuso sigue ganándose el respeto de quienes valoran la claridad, la acción y la honestidad. Al final, este episodio no es más que una muestra de la desesperación de un gobierno que ya no sabe qué hacer para tapar sus propias carencias. Porque, seamos sinceros, cuando tienes que recurrir a insultos para intentar desacreditar a tu adversario, es que no tienes nada más que ofrecer. Pero Ayuso, lejos de caer en su trampa, ha demostrado una vez más por qué es una de las líderes más respetadas y admiradas del panorama político español. Y mientras Sánchez y su equipo siguen hundiéndose en su propio fango, ella sigue avanzando, demostrando que la política puede ser algo más que insultos y propaganda. Así que, queridos amigos, la próxima vez que veáis a alguien intentar lanzar fango contra Ayuso, recordad esto, no importa cuánta suciedad intenten arrojarle, porque al final, siempre queda claro quiénes son los que están realmente hundidos en el barro. Y mientras unos se revuelcan, Ayuso sigue adelante, demostrando que la mejor respuesta al ruido es la acción, la claridad y la verdad. En conclusión, este intento burdo de Pedro Sánchez y su delegado en Madrid por lanzar fango contra Isabel Díaz Ayuso no ha hecho más que reflejar, una vez más, la desesperación y la falta de argumentos sólidos de un gobierno que está más centrado en la confrontación que en resolver los problemas reales del país. En lugar de ofrecer soluciones o trabajar por el bienestar de los ciudadanos, prefieren recurrir a tácticas mediáticas propias de la vieja política, insultos, provocaciones y un relato completamente alejado de la realidad.
Pero lo que no terminan de entender es que Ayuso, lejos de intimidarse, crece con cada ataque. Cada palabra dirigida a desacreditarla es, en el fondo, un reconocimiento de su relevancia y de su capacidad para incomodar a quienes están cómodamente instalados en sus posiciones de poder. La izquierda sigue obsesionada con Ayuso porque ella encarna todo lo que ellos no son: determinación, claridad y valentía. Mientras intentan arrastrarla al barro de su discurso victimista, ella se mantiene firme, sin necesidad de rebajarse al juego sucio. Su respuesta no solo desarmó por completo al delegado del gobierno, sino que expuso, con una claridad brutal, las carencias de un ejecutivo que se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones. Porque, como bien dijo Ayuso, fango es prometer lo que no se cumple, fango es abusar de las instituciones para atacar a los adversarios y fango es intentar tapar los errores propios señalando siempre a los demás. Ayuso, con su habitual estilo directo y contundente, volvió a demostrar que su liderazgo no se basa en las palabras vacías ni en las estrategias de marketing, sino en hechos concretos y en un compromiso real con los ciudadanos. Mientras la izquierda se enreda en su retórica de confrontación, ella sigue trabajando para consolidar a Madrid como un modelo de éxito y libertad. Su capacidad para mantenerse al margen de las provocaciones y centrarse en lo que realmente importa la ha convertido en una figura política que trasciende las siglas y las ideologías, conectando directamente con la gente. Este episodio no es más que una muestra del declive de un gobierno que, al no tener respuestas para las preguntas importantes, se limita a generar ruido. Pero el ruido no resuelve la inflación, no arregla la sanidad ni mejora la educación. El ruido solo sirve para distraer, y cada vez son más los ciudadanos que se dan cuenta de ello. Por eso, mientras Pedro Sánchez y su equipo siguen atrapados en su estrategia de desgaste, Ayuso sigue avanzando, demostrando que la política puede y debe ser mucho más que ataques personales y enfrentamientos estériles. En definitiva, la estrategia de lanzar fango contra Ayuso no solo ha fracasado, sino que ha terminado reforzando la imagen de una líder que no teme enfrentarse a las adversidades. Porque, al final del día, la gente no quiere políticos que griten más fuerte, sino líderes que trabajen más y mejor. Y mientras unos se pierden en el barro, Ayuso sigue marcando el camino hacia un futuro en el que la política esté al servicio de las personas, y no al revés. Una lección que, esperemos, algún día sus adversarios lleguen a comprender. En conclusión, este intento burdo de Pedro Sánchez y su delegado en Madrid por lanzar fango contra Isabel Díaz Ayuso no ha hecho más que reflejar, una vez más, la desesperación y la falta de argumentos sólidos de un gobierno que está más centrado en la confrontación que en resolver los problemas reales del país. En lugar de ofrecer soluciones o trabajar por el bienestar de los ciudadanos, prefieren recurrir a tácticas mediáticas propias de la vieja política: insultos, provocaciones y un relato completamente alejado de la realidad. Pero lo que no terminan de entender es que Ayuso, lejos de intimidarse, crece con cada ataque. Cada palabra dirigida a desacreditarla es, en el fondo, un reconocimiento de su relevancia y de su capacidad para incomodar a quienes están cómodamente instalados en sus posiciones de poder. La izquierda sigue obsesionada con Ayuso porque ella encarna todo lo que ellos no son: determinación, claridad y valentía. Mientras intentan arrastrarla al barro de su discurso victimista, ella se mantiene firme, sin necesidad de rebajarse al juego sucio. Su respuesta no solo desarmó por completo al delegado del gobierno, sino que expuso, con una claridad brutal, las carencias de un ejecutivo que se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones. Porque, como bien dijo Ayuso, fango es prometer lo que no se cumple, fango es abusar de las instituciones para atacar a los adversarios y fango es intentar tapar los errores propios señalando siempre a los demás. Ayuso, con su habitual estilo directo y contundente, volvió a demostrar que su liderazgo no se basa en las palabras vacías ni en las estrategias de marketing, sino en hechos concretos y en un compromiso real con los ciudadanos. Mientras la izquierda se enreda en su retórica de confrontación, ella sigue trabajando para consolidar a Madrid como un modelo de éxito y libertad. Su capacidad para mantenerse al margen de las provocaciones y centrarse en lo que realmente importa la ha convertido en una figura política que trasciende las siglas y las ideologías, conectando directamente con la gente. Este episodio no es más que una muestra del declive de un gobierno que, al no tener respuestas para las preguntas importantes, se limita a generar ruido. Pero el ruido no resuelve la inflación, no arregla la sanidad ni mejora la educación. El ruido solo sirve para distraer, y cada vez son más los ciudadanos que se dan cuenta de ello. Por eso, mientras Pedro Sánchez y su equipo siguen atrapados en su estrategia de desgaste, Ayuso sigue avanzando, demostrando que la política puede y debe ser mucho más que ataques personales y enfrentamientos estériles. Es importante recalcar que este tipo de episodios son un síntoma preocupante del deterioro del debate político en España. En lugar de plantear propuestas concretas y trabajar de manera constructiva, se ha impuesto una estrategia de polarización que solo busca dividir a la sociedad. Sin embargo,
Ayuso ha demostrado que no caerá en ese juego. Su capacidad para mantenerse firme y no desviarse de su propósito principal /inversa U 2014, defender los intereses de los madrileños y garantizar un modelo de libertad y progreso /inversa U 2014 la convierte en un ejemplo de cómo hacer política desde la convicción y no desde el oportunismo. Y esa es, quizás, la mayor lección que deja este episodio, que la política puede ser un espacio para construir, incluso cuando algunos se empeñan en convertirlo en un lodazal. En definitiva, la estrategia de lanzar fango contra Ayuso no solo ha fracasado, sino que ha terminado reforzando la imagen de una líder que no teme enfrentarse a las adversidades. Porque, al final del día, la gente no quiere políticos que griten más fuerte, sino líderes que trabajen más y mejor. Y mientras unos se pierden en el barro, Ayuso sigue marcando el camino hacia un futuro en el que la política esté al servicio de las personas, y no al revés. Una lección que, esperemos, algún día sus adversarios lleguen a comprender.